Digo, ¿cómo se llama? Enciendo la cámara nuevamente. Eda Marisa Mallorca Morales, natural de la ciudad de Tarma, llamada también por Raimondi la Perla de los Andes. Tiene una hija, María Antonieta, y una nieta, Maya, que son el motor importante de sus días. Estudió administración y trabaja en temas relacionados en desarrollo social y rural desde hace más de 35 años. Actualmente es directora ejecutiva de la ONG FODESA. Su trabajo consiste en la extensión rural y la facilitación en comunidades rurales de las zonas altoandinas de las provincias de Tarma, Junín y Pasco. Trabajo que le apasiona por el impacto que puede tener transformando vidas. Es parte, yo diría, neurálgica de la red andina de saberes, haceres de los pobladores rurales andinos. Bienvenida a la mesa, Marisa, es todo tuyo el espacio. Gracias, buenas tardes a todos y a todas. Yo me estoy presentando con el plato de la pachamanca. Quería comentarles a ustedes que es un honor para mí compartir con muchas amistades que están allá, que me están escuchando, pero también quiero compartir con ustedes un poco cómo es mi tierra y cómo son la comida que usamos allá. Empiezo diciendo que los orígenes de la pachamanca se remontan a 7.000, 8.000 años antes de Cristo. En el asentamiento de Telarmachay, ubicado en San Pedro de Cajas, acá en Tarma, es donde el hombre andino habría cocido carne de camélidos y animales silvestres, utilizando para ello piedras calientes dentro de un hoyo en la tierra. El término pachamanca proviene de las voces quechuas, pacha, que significa tierra, manca, que significa olla. Sin embargo, en lengua aymara, el término manca también significa comida, por lo que un significado alternativo sería comida de la tierra. Desde el principio, la preocupación permanente del ser humano fue la alimentación. Es por esto que desarrolló técnicas que le ayudaran a satisfacer esta necesidad. La pachamanca es mucho más que un plato sabroso que mezcla diferentes carnes, tubérculos y verduras. Su riqueza está representada en la forma que ha sido transmitida de generación en generación. Antes, la pachamanca era una forma de rendir culto a la madre tierra, consumiendo directamente de sus entrañas los productos que ella fecundaba. Ahora, es una forma sutil de hacer un pago a la tierra después de una buena cosecha. Entonces tenemos que el antecedente de la pachamanca... Estás poniendo, Maritza. ¿No? ¿Sí? ¿Me escuchan? ¿Se fue el audio? Disculpen. ¿Aló? No, Marisa, te estamos escuchando perfecto. Cuenta un mito que en el tiempo de la gran oscuridad, los incas realizaban ofrendas de alimentos y salían en procesión con sus huacas más sagradas, llevando antorchas, chamizos, a fin de ayudar al dios Sol. Sin embargo, al no obtener resultados satisfactorios, Huatio, sacerdote ceremonial, decide ofrendarse y se inmola lanzándose a uno de los huecos abiertos en la tierra para que su cuerpo sea el alimento a ser llevado por la estrella Sucho al sol, de modo que ésta pueda renovar su energía. Desde este momento, cuenta este mito, la huatia se convierte en un plato mayor llamado la pachamanca. Entonces tenemos el antecedente de la pachamanca fue la huatia, que son papas asadas
en pequeños hornos, plato que los incas creían constituía alimento exclusivo del dios Huatilcuri. Este dios es protector de los agricultores, en especial de los encargados del sembrío y la cosecha de papas. Luego de la conquista española, este tipo de cocción y ceremonia es considerado pagana y queda relegado por el proceso de extirpación de idolatrías. Se decía que es cosa de indios. Es en el siglo XIX cuando la Pachamanca, aculturizada tal como la conocemos hoy día, comienza a renacer, pero recién en la década de los 50 llega a su mayor apogeo cuando el presidente del Perú, general Manuel Aodría, armeño y pachamanquero, le otorga el carácter oficial y entra por la puerta grande a Palacio de Gobierno. En el 2003, el Ministerio de Cultura declaró a la Pachamanca como Patrimonio Cultural de la Nación, y en el 2015, el Ministerio de Agricultura y Riego declaró Día Nacional de la Pachamanca, que se celebra cada primer domingo de febrero. ¿Por qué es importante la Pachamanca? La Pachamanca forma parte de la herencia de nuestros antepasados. Es la comida más representativa de los incas, una comida imponente y es referente de nuestra gastronomía nacional. Comida que expresa el proceso de aculturización nativa española, es la reina del mestizaje. Está ligada especialmente a la sociedad y familia rural. Es una fiesta grupal. Con ella se celebran fiestas cívicas, religiosas, familiares. No hay una fiesta o un aniversario donde no tenga una pachamanca. En su preparación intervienen muchas personas, pero cada una con un rol especial. Participan hombres, mujeres, grandes y pequeños, experimentados y principiantes. Tienen que hacer el trabajo determinado, coordinado, acompasado, con buena voluntad y mucha alegría. Secretos y tradiciones de la Pachamanca. Ahí les cuento. El hoyo dice nunca debe hacerlo una mujer, porque la tierra es hembra y es muy celosa. Este es un trabajo que solamente lo deben hacer los hombres. Nunca se baila antes de tapar la Pachamanca, porque se dice que en la puerta del horno se quema el pan. La madrina debe coronar la Pachamanca con una cruz y ponerle flores, porque ustedes saben que Tarma es la ciudad de las flores. En las Pachamancas nunca se debe hablar de política, religión ni negocios, porque es un ambiente de amistad y armonía. El aroma de la tierra es la que anuncia que la Pachamanca está lista. Cuando la Pachamanca sale cruda, dicen se va a morir el pachamanquero. Eso me dijeron que no lo coloque, pero yo le estoy poniendo. Así queremos acá. Y en el brindis hay que dejar el último sorbo para ofrendarlo con la mama pacha. El valor nutricional y beneficios. Todos sabemos que la pachamanca pues contiene muchos productos, pero el tema es que la cocción entre piedras calientes es saludable, pues conserva los nutrientes de cada alimento. Los ingredientes que se emplean provienen de crianzas y cultivos de las familias campesinas. Estas, por lo tanto, están libres de pesticidas y tienen un alto valor nutricional. Las hierbas que se usan para el aderezo no solo son condimentarias, sino también son aromáticas y medicinales. Por eso decimos sabores, colores y olores. La proporción que comemos es muy alta en energía, ¿no? Más que nada. Ahora veamos cómo preparo una pachamanca. He puesto 7 pasos. No sé dónde está el... Lo primero que hacemos es cavar un hoyo, ¿no? En la tierra. Hacer una pirca con piedras. Marisita, encendemos... un segundo. Dime. Hay mucha gente que está queriendo entrar. Soledad, por favor, ¿los podrías admitir? Gracias. Perdón Sí. la interrupción. Okay. Perfecto. Entonces, vamos a preparar la pachamanca entre todos. Como decía Octavio, que tiene hambre. Vamos por ahí. Primer paso, cavamos un hoyo, hacemos una pirca, encendemos una fogata y calentamos las piedras.
Cuando las piedras están bien calientes, derrumbamos esta pirca y con unas pinzas comenzamos a colocar en la base algunas piedras calientes y encima echamos las papas y los camotes. Luego cubrimos con más piedras y volvemos a echar todas las carnes. No hay una pachamanca que tenga una sola carne. Todas las pachamancas deben tener variedad de carnes. En el tercer piso ponemos humitas, ponemos ocas, ¿no? Que son muy delicadas. Cubrimos la preparación con hojas de la zona o manojos de pasto. Luego esparcimos las habas y colocamos más hojas verdes para garantizar suficiente vapor, porque las habas se cocen al vapor. Finalizamos colocando un plástico o tela gruesa y encima echamos tierra seca. Quedan más o menos entre 90 minutos, ¿no? Un poco más para poder sacar la pachamanca. La mesa está servida. Entonces, la forma tradicional de servir mi pachamanca es tender una manta en el suelo, colocamos todas las bandejas, donde están los camotes, las humitas, las carnes, y todos los comensales pueden coger y comer a gusto sin limitarse, como si se tratase de un buffet. Se acompaña con el popular japchi, que no es más que un plato de ají con queso que acompaña a todas las comidas. Y terminamos sirviéndonos la chicha de jora. Y buen provecho, gracias. Y terminamos con agua en la boca. Acá tenemos que decir de que le preguntamos a Marisa cuál es su comida, la comida que la representa, y ella nos dijo la patamanca y el picante de cuy. Marisa, gracias por un plato tan bien servido y tan bien explicado. Ahora vamos a la música que va a anunciar a nuestra próxima exponente. Jimena Cruz Mamaní, de nuestro hermano país de Chile, nacida en San Pedro de Atacama. Su trabajo está enfocado a revalorar el saber indígena como un medio de resignificación del saber tradicional. De profesión, conservadora, investigadora de proyectos científicos y culturales, los que destacan memoria, historia oral, etnohistoria de los pueblos atacameños. Director asesor de la Fundación Cultura y Turismo de San Pedro de Atacama, cargo otorgado a personas destacadas en el ámbito del patrimonio atacameño. En 2017 obtuvo un reconocimiento del Consejo Nacional de Cultura y las Artes entregado a mujeres indígenas destacadas por el aporte en materias de transmisión y revitalización de la cultura de su pueblo en Valparaíso, Chile. En 2011 obtuvo el reconocimiento por su constante gestión hacia el desarrollo y fomento de la cultura atacameña, ilustre Municipalidad de San Pedro de Atacama. El programa Outlook, Trayectorias Personales e Inspiradoras, la BBC de Londres, año 2019. Hoy nos honra en la mesa Jimena. Bienvenida, muchas gracias. Muchas gracias por esa presentación. Bueno, el trabajo que les traigo es un trabajo inspirado ya en las vísperas de las mesas de Todos Santos que celebramos acá en San Pedro de Atacama y en todos los pueblos que corresponden a esta comuna. El título de este trabajo es Ofrenda para las almas, alimentos y convivencias con el más allá. La siguiente, por favor.
Bueno, quiero comentarles un poco cómo nace mi motivación y mi trabajo con el tema de memoria y la investigación, y especialmente con los temas de cocina. Yo crecí alrededor de los fogones, alrededor de la conchana, que es este fogón que siempre está en las culturas originarias. Desde niña, todos los días había que prender un fuego, dar de comida a los animales, por lo tanto, siempre estuve alrededor de esos fogones. Para mí la conchana significaban espacios donde llegaban mis tíos a visitar, se quedaban a tomar té, comían las tortillas que mi mamá estaba preparando en ese momento, y esos espacios alrededor de este fogón siempre dieron, para mí en lo personal, espacios a relatos, a historias, a cuentos, a mitos. Entonces para mí la conchana desde niña significó mucho. Cuando yo empiezo a escribir por primera vez los temas de cocina, cuando yo tenía aproximadamente 10 años, porque en ese año fallece quien fuera mi abuelo Marcos Cruz. eh, Siempre que yo iba a la casa de mi abuelo estaban los aromas, los sabores, el olor a humo. Y cuando él fallece, una vez que él fallece, regresando quizás unos días posterior ya de sus funerales, yo llegué a una cocina y para mí eso me marcó y fue muy fuerte llegar, no sentir el calor, no estaban los aromas, no estaban los sabores, y eso me motivó desde muy niña a no olvidar y a no perder todo lo que significaba esa cocina junto a mi abuelo. Los nombres de los utensilios que se usaban en las cocinas, los nombres, cómo se le llamaban a los fuegos, a las comidas, las recetas, los sabores, las hierbas que se utilizaban para hacer té. Entonces, ese fue como mi motivación para llegar a trabajos de cocina. Sí. Bueno, desde ahí entonces comienzo a trabajar, y la primera vez que tengo la oportunidad de traspasar este trabajo que era mucho más de un interés personal, en el 2004 y en el 2005 me invitan a exponer este trabajo. En ese momento una etnohistoriadora conoce mi trabajo y me dicen que me pregunta si a mí me gustaría exponerlo, porque encuentran que son trabajos de memorias y rescates muy interesantes, y que sería necesario poderlos ir exponiendo. Y desde ahí es como mi base, como yo además me adentro a este sistema de ser investigadora y formarme, ¿no es cierto?, estudiar antropología y otro, y llegar en lo que estoy en la actualidad. En el 2007 y en el 2008 tuve la oportunidad de ir al Congreso Andino de Gastronomía en Salta, Argentina. Ahí me invitaron y fue una experiencia igual bastante grande. Conocí otras experiencias muy similares a lo que yo estaba desarrollando. Así que en ese momento igual fue muy importante igual haber abierto este sistema de cocinos también hacia el mundo andino, que es donde estamos. Bueno, lo que les voy a presentar ahora tiene que ver exclusivamente con los alimentos que nosotros preparamos para las almas cuando nosotros ofrendamos a aquellos que ya han partido de este mundo. La convivencia con las almas, y desde niña yo siempre lo escuché desde mis bisabuelos, mis abuelos, y en especialmente mis padres, mi mamá. Nosotros tenemos la creencia que en la Vía Láctea, en el río de almas o en el río de estrellas, como muchos lo conocen, nosotros viajamos hacia el otro mundo. Para viajar a este otro mundo nosotros requerimos del soporte o de la ayuda de un perro, que generalmente es un perro negro. Este es una tradición que se practica en México, también en el noroeste argentino, en Bolivia. Hay relatos del periodo incaico también, el uso de este perro tan singular que es el perro pila o el perro calato, como se les conoce. En Atacama siempre uno veía que los abuelos criaban a su perro regalón, un negrito chiquitito, no siendo el perro pila, pero sí negrito, porque era el compañero de vida que se iba a ir junto con ellos al más allá. ¿Qué decían los abuelos? Una vez que una persona fallece, quien nos acompaña es el perro más querido, este perro es sacrificado, y se le Jimena, montaba como una perdón, molina. nos dicen que aumentes el volumen o te acerques más porque no te Ay, perdón. escuchan muy bien. Por favor, perdón la interrupción. No, no te preocupes. Ahí, no sé si se me escucha mejor. Sí.
Ya. Sí. Bueno, este perro que era sacrificado se le montaba como si fuera una mulita, como si fuera un burro, ¿no? Se le cargaban todas las comidas que eran de preferencia del fallecido, porque la idea o las creencias que tenían las personas es que este perro, una vez que llega al borde del río, alimenta al alma y lo ayuda a cruzar al más allá. La siguiente, por favor. En el mes de noviembre nosotros celebramos, y en general los pueblos andinos, México también y otros, celebramos la mesa para los muertos, que hoy se habla de la famoso Tosantos o el mes de Todos los Santos. La celebración a los muertos viene desde periodos prehispánicos y esto es un extracto de Guamán Poma de Ayala, este cronista mestizo que deja sus escritos en el año 1615, y él habla que en el mes de noviembre era un mes donde se celebraban a los muertos. Él dice que se sacaban a los difuntos de sus tumbas, se les convidaba comida, sus chichas y todo lo que más les gustaba. Los hacían bailar, los paseaban por las plazas y posteriormente los regresaban a sus tumbas. Nosotros en Atacama seguimos manteniendo estas tradiciones, solo que han variado o tienen otro sistema de celebración, y obviamente ya hemos mezclado un poco esta tradición que no sabemos efectivamente en qué día de noviembre se celebraba, pero hoy la hemos traspasado a lo que es el de Todos los Santos. La siguiente. El día de Todos los Santos, las preparaciones comienzan mucho antes, y si bien uno en las mesas monta todo lo que le gustaba al alma, todo lo que le gustaba comer, uno tiene que tener ciertas comidas que igual sí o sí no deben faltar en la mesa, como los rosquetes, las capias, los panes mestizos, las guaguas, las escaleras, un montón de preparaciones en panes dulces y salados que sí o sí tienen que ir a la mesa. Pues se dice que los platos de preferencia de los muertos que nosotros estamos recordando siempre tienen que estar montados sobre esta mesa. En algunos casos, cuando el muerto es nuevo, uno hace unas mesas gigantes, inmensas, se colocan animales completos asados, y cuando ya el muerto tiene más años, uno generalmente hace una mesa mucho más pequeñita. Siguiente. Bueno, como ya lo decía la compañera anterior, también hay mitos, hay relatos acerca de las mesas. Bueno, los hornos en estos meses son los que más comienzan a ocuparse. Nosotros ayer ya comenzamos a hacer las ofrendas porque es un trabajo bastante largo. Y siempre decían que había que tener mucho cuidado con las horneadas. Una de las creencias que nosotros tenemos es que si una horneada se nos quema completa es porque un familiar se nos va a ir en este año. Por eso es que cuando se quemaba una horneada todos decían, hay muerto nuevo, ¿no? Entonces la gente creía mucho en eso. Nosotros hacemos unos rosquetes que también se hacen en Argentina, y la tradición antiguamente era que para que estos rosquetes se abrieran bonitos, como decían las mayores, había que llevar a los niños a hacer reír a la puerta del horno. Entonces los niños se tenían que reír en la puerta del horno para que estos rosquetes también salieran con una sonrisa grande. Los sistemas de conservación, ahí vemos abajo como un hornito, eso es una troja. Bueno, la gente antiguamente no tenía al alcance la fruta, por lo tanto guardaba en invierno, sobre todo ya fruta, lo guardan en estos tipos de horno, los cubrían con barro. Esto es un sistema de conservación muy típico también del periodo precolombino. Los sellan y se abrían en noviembre. Entonces mi mamá decía que la fruta era impresionante cómo se conservaba y quedaba muy fresca y que se resguardaban para las mesas. Otra cosa también acerca de los huevos, mi mamá, que era de la puna en este caso, no tenían acceso a las gallinas, por ejemplo, entonces ellos recolectaban los huevos de las aves que estaban en la puna. Entonces decían que igual era muy importante que los huevos, antes de preparar las comidas, estuvieran en el sol, se calentaran. Los huevos, incluso decían, los huevos
revuelto, en este caso de las perdiz, cuando ya las revolvían, eran los mejores huevos para preparar, en este caso, los rosquetes. La siguiente. Bueno, aquí hay una mesa, lo que ya les comentaba, una de las creencias que nosotros tenemos es que nos vamos al más allá, es que viajamos a este otro mundo, y las mesas de una u otra forma tienen este escenario que está representando a tres puentes fundamentales en las creencias atacameñas y también en las creencias andinas. El arco, lo que ustedes ven ahí en color verde y que se hace generalmente con plantas frescas, ese arco sería la representación de la Vía Láctea o el río que está en el cielo por donde nosotros atravesamos y llegamos hacia el otro mundo. Todo lo que está bajo la mesa en sí, donde montamos la comida, estaría representando a la tierra, me dice mi mamá, y el altar, que es esta como elevación donde vamos a colocar las escaleras, las fotos y otras cosas que le gustaban al alma, estarían representando a las montañas. Por lo tanto, las mesas de Tosanto están viendo lo que es el cielo, la tierra, y nos están haciendo esa conexión entre la muerte, entre la vida, y que nos juntamos todos en el 1 de noviembre. Mi mamá decía que los muertos nuevos siempre llegaban y solamente Dios le daba permiso hasta las 12 del día. Por eso que el 1 de noviembre nosotros siempre teníamos que tener montada la mesa antes de las 12 del día y posteriormente vamos montando para el resto que va llegando y se levantan las mesas al otro día muy temprano, en la madrugada. ¿Ya? En estas mesas uno coloca todas las comidas que ya habíamos dicho y también todos estos implementos. Una de las cosas que uno hace en estas mesas también son los símbolos. Mi mamá decía que en las mesas nunca pueden faltar las escaleras, estas escaleras de pan que nosotros hacemos, porque sobre esta escalera es por donde suben y bajan las almas hacia la mesa. También no deben faltar las palomas que representan la paz, que representan el cielo, tampoco estas roscas de pan que están simbolizando a los muertos con alto estrato. Las velas, decía mi mamá, ellos vienen de una oscuridad, por lo tanto siempre uno tiene que dejarles una vela para alumbrarlos y para que ellos puedan llegar a la mesa. Decían que los angelitos solamente comen de los arcos, porque ellos como no aprendieron a caminar, solamente vuelan. Entonces mi mamá, en este caso un hermano que falleció niño, o sea, bebé en realidad, mi mamá desde niña siempre nos hacía colocar en los arcos todo lo que tuviera que ver con dulce, porque los niños solamente comen del arco, mientras que los adultos sí comen de esta mesa grande que se les prepara para todo. La siguiente, por favor. Bueno, el día 2 de noviembre, en la madrugada, hay que alzar las mesas, se reparten las ofrendas de quienes acompañaron el día anterior, de quienes rezaron, de quienes estuvieron juntos con nosotros en la mesa. Una de las cosas que decía mi mamá es que para que las comidas lleguen al alma, esto se transmite por medio del humo, por medio del fuego. Por eso es que todas estas ofrendas que uno resguardaba o que uno resumía para las almas, mi mamá las quemaba, porque una forma de que el humo llegue hacia el cielo es esta forma de conectar. Mi mamá decía siempre, hay que quemar para que el humo conecte hacia el cielo y ellos puedan comer. Las tradiciones también es que ellos cuando vienen a estas mesas llenan todo este avio que les faltó. Mi mamá dice, tendrán que hacerlo durar hasta el próximo año cuando ellos vuelvan a bajar a llenar nuevamente sus alforjas de comida e iniciar una vez este largo camino en el cielo. Para nosotros los atardeceres son los horarios de las almas. Siempre uno despacha las almas después de haberlos recibido, de haber convivido con ellos, habernos servido en esta mesa en conjunto. Uno los despide hacia el poniente, entrando el sol al horario de la oración, los despedimos para que ellos partan nuevamente a su viaje. Para mí las mesas de Tosanto significan la unión con el cielo, la unión con la tierra, la convivencia entre las almas con los muertos,
Siempre digo que esta es la oportunidad donde yo me reencuentro con los seres queridos que ya no están en vida, pero que sí nos acompañan a través de las almas. La próxima, ya estoy casi terminando. Una de las cosas, quise terminar con esta imagen, una de las cosas que está pasando mucho en los pueblos andinos es que están llegando estas tradiciones, como Halloween, por ejemplo, y cómo luchamos y cómo hacemos permanecer nuestras tradiciones por sobre estas otras tradiciones que se ingresan. Mi hijo constantemente pregunta cuándo es Halloween porque quiere ir a pedir pastilla, los disfraces. Entonces yo desde niño siempre le decía que hay una cosa más importante que Halloween. Y ahora que él está un poquito más grande, me pregunta por Halloween y yo le digo, ¿qué es Halloween? ¿Te acuerdas? Y él me dice, sí. Lo más importante es que este día nosotros comemos con las almas, efectivamente. Y yo creo que en ese sentido, si bien nos llegan estas tradiciones, lo importante es que los niños sigan manteniendo esto otro, dejarlos conocer este otro mundo, porque no se lo podemos negar, pero transmitirles y hacerles conocer que hay otro más importante, que tiene que ver con las almas. Y yo le digo a él, el día en que yo me vaya, la oportunidad que tú tienes para volver a sentarte con tu mamá a la mesa es este espacio, es este lugar. Aquí es donde nosotros comemos y por eso para mí a vísperas de noviembre, quise mostrarles este resumen de trabajo y hay tanto por contar, pero agradecida del espacio y espero les haya gustado y se haya entendido el trabajo. Muchísimas gracias. Las gracias a vos, hermana Jimena. La verdad que nos has emocionado y también nos has hecho reflexionar sobre cómo tenemos que recibir a nuestras almitas, ¿no? Nosotros aquí también celebramos de esa manera y ojalá en pos de nuestros nietos, de nuestros hijos, cada vez que tengan que recordarnos, nos pongan esta mesita de acá por mucho tiempo. Quiero decirles que la comida que la representa a nuestra hermana Jimena, agradeciéndole enormemente ser parte de esta red, ser una maestra, es la chanfaina. Y ahora vamos a anunciar a nuestra tercera participante, que es Graciela de... Graciela Mabel Gaspar, una amiga, espero que se haya podido conectar, porque ella vive en el campo y es muy difícil conectarse. Es de Cieneguillas, departamento de Santa Catalina. Estudia licenciatura en nutrición. Hola Maggie, ahí me pude conectar. Bien, Graciela, qué suerte, ella está en plena puna, así que bueno, me apuro en decir que su trabajo es generar vínculos entre los productores, cultivando con su familia papas andinas, quinoa, tiene una mamá que es una preservadora de las tecnologías locales, es creadora de quipus, tejidos de altura, fibra de llama, generando oportunidad para quedarse en su tierra, agregando y dando valor agregado al trabajo de ella y de su pueblo. Escuchamos las palabras de bienvenida y pasamos a su preparación, que es el guiso de charqui. Bienvenida, Graciela, a la mesa. Graciela. Vamos a pasar al video y después termina el video y le damos oportunidad a Graciela para optimizar los tiempos. Graciela, ¿estás ahí? ¿Se pudo conectar? Sí. Bueno, esperamos tu saludo antes del video. Bueno, espero que me puedan escuchar un poco.
Para mí es un placer poder compartir y, y mostrar todo lo que hacemos acá en La Puna con estos saberes de nuestras tierras, de nuestros abuelos. Así que para mí es grato compartir y también saber que algún momento nos encontramos y bueno, así que cuando Bueno, termine el video también por ahí quiero aportar algo, bien, pero bien conciso. Muchísimas gracias por la invitación y la idea es compartir. vamos con el video. Mi nombre es Graciela y vamos a preparar un guiso de maíz pelado con charqui de llama. El charqui de llama es un alimento súper importante de acá de la región que nos permite disponer de carne todo el año. Es desecado al sol y también tenemos maíz amarillo que es pelado con ceniza. Todas estas son prácticas ancestrales que hacían nuestras abuelas, así que nosotros las seguimos haciendo. Después tenemos una cebollita roja, tomate, ajo y un morrón, que son como ingredientes esenciales para este guisito. Le vamos a cocinar en fuego de leña de barro. Otro ingrediente importante para el guisito de maíz pelado es las papas andinas. Estas son las papas que sembramos acá en el lugar. Bueno, seguimos acá con el procedimiento de cocción. Como les venía diciendo que es un guiso de maíz pelado, este maíz es amarillo, también producido acá en la zona. Se le pela con ceniza y se lo lava. Estas son prácticas de todas nuestras abuelas. Para hacer el guiso, este maíz se debe remojar un día antes y se debe realizar la cocción en una olla aparte. Acá ya tenemos todo cocinado, el maíz, o también lo llamamos mote. Ahora este maíz ya está todo cocinado. Y anda mezclando. Bueno, vamos a dejar que se cocine un ratito más y ya estaría listo. Bueno, ya está preparada la comida. Ya salió el guisito. Lo que sí también podemos agregar es cebolla verde o perejil para que también sea más rico y tenga otro sabor. Bueno, Graciela, te escuchamos. Bueno, la idea era de compartir este guiso de maíz pelado porque para nosotros es una comida súper importante y básica de acá de la región. Y llevaba todos los ingredientes de acá de la zona, ¿no? Un maíz amarillo, un charqui de llama que nos permite
disponer de todo el año. Y pues andina, entonces para nosotros este guiso es súper representativo. Bueno, Y es la fuerza de cada trabajo en cada momento en que vamos haciendo. No sé si se me escucha bien. sí, ahora sí. Ah, bueno. Y es también una comida en la cual se cocina siempre en fiestas importantes, ¿no? Por ejemplo, el Día de las Almas, cuando se hace la Pachamama. Entonces, para nosotros es una comida muy básica, muy económica y que tiene alto valor nutricional porque los ingredientes son alimentos de nuestra zona, que es producido totalmente natural. Y las comidas nos transmiten más allá de lo que compartimos, ¿no? A nuestras abuelas, a nuestras madres. Bueno, se le corta la señal porque ella está en el campo. Sin embargo, lo que quisimos mostrar con Graciela es el verdadero concepto de soberanía alimentaria puesto en un guiso. Así que bueno, le agradecemos a Graciela y agradecemos que se haya podido conectar, aunque sea un ratito. Quisiéramos ver si por favor se encuentra Antonio de Ecuador. Graciela, ¿podés despedirte? No. Bueno, lo tenemos a Antonio de Ecuador, ¿está presente? Sí. Antonio, bueno, antes de presentarlo a Antonio, vemos qué musiquita ha elegido Antonio. Ay, amores hallarás, pero como el mío jamás, jamás. Ay, amores. Bueno, con ese San Juanitos damos la bienvenida a Antonio. Antonio, es todo tuya la pantalla. Bienvenida a la mesa. Buenas tardes a todos los hermanos de la red andina. Un abrazo fuerte a todos, y en especial a las mujeres que el 15 de octubre conmemoraron, a todas las mujeres rurales de nuestro querido región andina. Hoy estamos viendo el maíz como alimento andino. Como en algunas presentaciones ya se ha visto, el maíz es primordial para todas nuestras comidas. Para nuestros pueblos el maíz es el género humano que fue creado. Simboliza nuestra vida como alimento primordial de identidad. Involucra la organización social expresada en la división del trabajo entre hombres y mujeres en el intercambio del trabajo colectivo. Entonces esto manifiesta que nuestro alimento, nuestro cereal, juega un papel importantísimo en el alimento de todos los pobladores andinos, en la que no podemos dejar pasar por alto que siempre vamos a permanecer con esa costumbre, con esa tradición de siembra. Ahí estamos en nuestros páramos andinos, acá en el Apo. Antonio, por favor, si nos escuchas, acércate más al micrófono porque no se escucha bien, por favor. ¿Ahí me escuchan? Sí, ahí está mejor. Ya. Había manifestado de que el maíz
es un alimento muy rico en nuestros pueblos andinos. Se conoce de tiempos milenarios en la que siempre este fue un alimento muy indispensable para nuestros antepasados. Para nuestros pueblos el maíz es con el género humano, fue creado, simboliza nuestra vida como alimento primordial de identidad, involucra la organización social expresada en la división del trabajo entre hombres y mujeres, en el intercambio de un trabajo colectivo. Como ustedes verán, nosotros estamos ubicados en el Apu Pichinchai, en las montañas de Cruz Loma, cerca de los volcanes del Ruco y el Huaua Pichincha, acá en la ciudad de Quito. Mantenemos esa tradición y lo hacemos venerando a nuestra Pachamama, pidiendo permiso para que se restablezca una buena producción, una buena cosecha, y que nos invite a seguir avanzando en estos procesos de mantenerse de nuestra cultura y de nuestra identidad. Y obviamente, también un poquito, me gusta un poco la poesía, y había hecho un breve escrito. Mi madre indígena de una provincia de Cotopaxi migró a la ciudad, y con ello va enfrascado lo que es la ritualidad y la permanencia de nuestro maíz. Dice así: encarnación, encarnada con tus pies descalzos, conectada con tu tierra hambrienta del labriego, y el guasipungo látigo del poder, pura en tu niñez, jugando con tu muñeca de maíz, la alegría hecha con el tungo de tus trapos de sudor, de los pastos dan tu canto, de silbidos del viento helado en el jardín de tu páramo. Miras con tus ojos vivaces la solemnidad de tu raza al Mishu. Buscaste con rabia en tu corazón un nuevo amanecer de calles empedradas, con tus 12 lunas mirabas, absorta de alegría y tristeza. Quería también hacerle un poquito de música en vivo para alegrar también a todos ustedes, si es posible hacerlo. Antonio, estamos teniendo problema con tu audio. En todo caso, tratamos de mejorar y lo dejamos para más de un ratito cuando podamos mejorarlo, porque nos dicen los que nos están oyendo que no se escucha prácticamente. Así que te agradecemos un montón. Tratamos de mejorar por línea privada tu audio, y después en algún otro momentito te damos el espacio para escuchar tu música. Bueno, agradecemos también la poesía de Antonio y le damos la bienvenida a Karina. Vamos con su música. ¡Fuerza, diablo! ¡Esa diabla centenaria! Quiero vivir con lo que... Bueno, vamos a presentar a Karina Prudencio Álvarez, de Chile. Mujer licananantay, profesora de artes visuales, artista visual, mamá de 2 niños. Desde lo artístico muestra su mirada como mujer indígena en un largo camino hasta ahora. Día a día cree, descubre y aprende algo nuevo. Y mientras tanto le vamos diciendo a Antonio que vaya preparando su musiquita.
termina Karina y lo escuchamos para no quedarnos con las ganas. Adelante, Karina. Hola, hola a todos, a todas. Bueno, sí, como decías, mi nombre es Karina y es bastante para mí un honor estar aquí con ustedes porque todos hablan desde la tierra, desde donde están, desde el lugar, como que los siento, los escucho y casi que siento los olores que están allá en esas tierras, del maíz, qué sé yo. Es muy bonito escucharlo, de verdad. Bueno, yo estoy en una ciudad, estoy en Santiago de Chile. Yo nací acá, soy hija de Adolfo, y Adolfo era hijo de una mujer andina, de Ángela, atacameña o licanantay, como los conocemos acá, y mi familia siempre tuvo como, digamos, como esto de ocultar un poco su identidad indígena. Entonces, yo creo que por una cosa que pasó mucho en Chile, que fue a comienzos del siglo XX, cuando se prohíbe las prácticas indígenas, entonces, obviamente por miedo, la gente deja sus tradiciones. Muchas familias ocultan, se ocultan de mostrarse como indígenas y se van perdiendo muchas cosas. Se pierde la lengua, en este caso el kunza, se pierden tradiciones familiares, también se mantienen muchas, ¿ya? Como dijo Jimena hace un rato, y Jimena nos mostró y nos habló de las tradiciones que tenían que ver con la muerte y también con la vida. Eso fue súper bueno que ella fuera antes, como para que ustedes se contextualizaran un poco con el pueblo, con San Pedro de Atacama, de donde es mi familia. Yo empiezo muy chica a buscar esta identidad sin saber, de verdad se los cuento, sin saber que yo era indígena. Empiezo a buscarlo en objetos. Mi papá me lleva a San Pedro de Atacama muchas veces como de vacaciones y empiezo a conocer este lugar que es muy mágico para mí. Es un lugar que realmente llevo en mi corazón y en esta búsqueda voy creciendo, viajo a muchas fiestas andinas, a Oruro, a la Candelaria en Puno, a La Tirana en Chile, a diferentes pueblos de Bolivia, recorro bastante Bolivia, el norte argentino, Perú, el norte de Chile, y voy conociendo este mundo andino para mí desconocido desde acá, desde Santiago. Y en mi gustos, digamos, y mis talentos, no sé cómo decirlo, estudio artes visuales, me formo como profesora y magíster en artes también, acá en la Universidad Católica al final, y estudio en la universidad, en el pedagógico acá en Santiago. Y bueno, cuando llego al magíster, me doy cuenta que en mi obra que yo realizo, que es una obra de performance, de acciones de arte, aparece mucho la comida, mucho la comida, y justo en ese momento mi familia andina, mi familia licanantay, me dice: tú eres indígena como nosotros, te reconocemos como indígena, tú puedes sacar, entre comillas, tener la calidad indígena, que es un certificado que entrega el Estado de Chile a los indígenas de 9 etnias o 9 pueblos, ¿ya? Entre eso estamos los atacameños o licanantay. Y bueno, antes de eso yo digo, bueno, ¿cómo voy a recibir eso si todavía siento que debo como madurar esta identidad, como masticarla, se dice en Chile, no sé si lo ocupan ustedes, como de sentirla. Y me doy cuenta que este uso de la comida en mi obra es importante como una entrega de conocimiento. Entonces empiezo a trabajar con la comida andina. Mi primer plato es la calapurca, que es muy parecida a la conchana que mostraron al comienzo,
Pero la calapurca más bien es un guiso que tiene, bueno, eso se los voy a hablar después porque esta imagen, la imagen anterior, esta es de mi familia andina, mi familia tacameña. Ahí hay tíos, hay unos primos, y esa niñita que soy yo, la que está con jardinera, con ese trajecito verde, y al lado mío está Claudia, que es una prima mía que vive en San Pedro de Atacama, que me ha ayudado mucho en este proceso de la patasca. Ahora sí, puedes pasar a la otra imagen. Lo que yo hago es una performance, así partió todo. Llevo este conocimiento que es el aymara. Si hay algún aymara o alguien que conozca la calapurca, sería genial. Pero lo que yo conozco de ella es a partir de Chile, y ella es de Blondie. Esta receta y me dice, mira, este es un plato que nosotros ocupamos en las fiestas y es muy importante para nosotros, una especie de guiso se hace puede ser con maíz, puede ser con mote, con carne de cerdo, con carne de llamo, depende qué animal esté donde tú estás, se cocina con piedras en una olla y se pone al fuego. Las piedras mantienen el calor y también dan sabor a esta comida. Yo empiezo a cocinar la calapurca y en mi magíster y empiezo a mostrar este trabajo como esta iniciación, este acercamiento hacia esta identidad indígena. Y este plato lo entrego, ahí como aparece en la imagen, en una bandeja. Pueden pasar a es una bandeja, todos lados yo creo que ocupan bandejas parecidas, donde se ponen la comida, los alimentos, y los chicos acá en las escuelas públicas se alimentan en esta bandeja. Es una bandeja que se llama Junaev. Junaev es la institución que se encarga de entregar este alimento. Bueno, ahí aparecía la receta, en la imagen anterior, aparece la receta de la calapurca, que es muy parecido al guiso de maíz pelado que hablaron recién. Tiene maíz, tiene carne, charqui, ajo, ají seco, vísceras, pimienta, papa, zapallo o calabaza, sal, comino, orégano, perejil, aceite, agua. En este proceso yo voy a San Pedro de Atacama, esto es como un cuento, una historia. Yo voy a mostrar mi trabajo y se lo presento a los chicos, a los niños de escuela, y también voy a un encuentro con abuelos, con chamanes y mujeres de medicina, donde prueban esta comida y me dicen, bueno, tú no tienes que hacer la calapurca, me dicen los abuelos atacameños, me dicen, tú tienes que hacer la patasca, porque la patasca es el plato de nuestro pueblo. Nuestra. Y ahí es la patasca. Yo cocino. Karina, te voy a pedir que acerques más el micrófono porque por ahí se te va la voz. Ya, ¿ahí sí? Ahí ya, sí, perfecto. Sí, es que tengo el micrófono, perdón. Entonces, como les decía, en la mano izquierda está la imagen de la patasca, que es este guiso que tiene los ingredientes que acabo de decir, tiene maíz, tiene charqui, carne y otros, y se hace como tradicionalmente, como dijeron también, como maíz pelado, y se pela con cenizas. Yo voy a ser muy honesta, yo no sé pelar el maíz, la ceniza, no sé hacerlo,
Entonces yo lo que hago es cocinar el maíz mucho, mucho rato para que quede muy blandito. Y lo cocino en una olla, acá se llaman ollas a presión. Entonces queda muy, muy blando y lo sirvo así. En la mano derecha hay una olla dorada, donde yo preparo esta comida y la sirvo. Como que el dorado para mí es un color muy importante porque lo ocupo como en un sentido de darle más valor a nuestra sangre indígena y también a nuestro patrimonio, en este caso el patrimonio alimenticio o alimentario. Entonces, al preparar o al servir o vaciar la comida en esta olla dorada, doy ese acercamiento al oro, ¿verdad? La imagen de la derecha es el Pucará de Quítor, es un lugar que era como perdón si alguien me corrige, pero es como una fortaleza que se construye en un periodo ya más incaico en San Pedro de Atacama. Ahora pueden pasar a la otra. El traje que yo ocupo es una lugares, no es tradicional de Atacama, sino que es un traje que estoy recolectando. La blusa blanca, la recuerdo de mi abuela, de mi bisabuela, en algunas fotografías, la falda o la pollera verde andina, es de la saqué, la adquirí en Cusco, si no me equivoco, y ocupo una chaqueta que es una chaqueta que la conseguí en Potosí, en Bolivia. Es una recopilación de varios lugares, y la construyo esta mujer que soy yo, esta mujer que hago, digamos, diferentes acciones, diferentes materiales artísticos con la comida. A mano izquierda hay una imagen la luna, voy con mi olla con comida y la voy ofreciendo en el Valle del Luna. Ofreciendo esta bandeja de Junaeb al espectador, al que va a comer. De eso se trata en el fondo. En el fondo, lo que llevar han sido muchos lugares. He ido a galerías de arte, a museos, encuentros de performance internacionales, a teatros, qué sé yo, a escuelas, a encuentros feministas, qué sé yo, y he llevado este plato como una forma también como de darle un lugar a lo indígena, de darle un valor a lo indígena. Y voy a leer un texto para terminar, cortito, de una amiga antropóloga, Carolina Franch Aguiolo. Ella es antropóloga feminista de la Universidad de Chile, acá en Santiago, y ella escribió lo siguiente de este trabajo. Dice: la obra es un eco, una voz tenue de aquello impalpable para el ojo moderno, acelerado y urbano, para el ojo occidental que desconoce su propia pertenencia o procedencia, colocando las temáticas de lo indígena, culinario y femenino como triangulación y composición de una esfera social, religiosa, política. Consigo la resignificación. Así, lo que se ha desvalorizado y menospreciado tradicionalmente en la obra se carga de poder. Ese es mi objetivo. Mi objetivo es revalorizar lo que ha sido desvalorizado. Muchas gracias. Muchísimas gracias a vos, Karina. La verdad que uno se pone a pensar y todo lo que nos inspira la comida, la identidad, la emoción,
el volver a nuestras raíces a partir de sabores, de olores, eso es la comida, y en estos saberes haceres es lo que hemos querido representar desde las diferentes miradas. La verdad que hablar de cocina, yo veía acá en el chat, con la palabra calapurca nomás podríamos hacer un seminario completo, que con papa seca, que con maíz, que en la olla, que en la mesa, y no nos vamos a detener ahí porque tenemos muchísimos más, pero un anuncio, prometemos que vamos a hacer una etapa 2 para darnos una discusión con cada una de estas cosas. Ya me dicen que ya son las 5:12. Este que viene es cortito y lo presentamos a Eduardo Escobar, presentamos la musiquita y presentamos el video. Eduardo Escobar, de Tilcara, defensor de la cocina tradicional, ancestral y mística, coordina la red de cocineras y cocineros populares de Tilcara, apoya a cocineras y cocineros de diferentes comunidades a ser valoradas y visibilizadas. Presentamos el video de Eduardo. Soy Eduardo Escobar, soy de Tilcara, en la provincia de Jujuy, la República Argentina. Pertenezco a la red de cocineros populares de Tilcara. Esta red incluye a las cocineras, a los cocineros populares de Tilcara, y fundamentalmente la función que cumple es, en primer lugar, visibilizar a las mujeres de nuestro pueblo, a las más humildes, a las que pertenecen a las comunidades originarias de la región. Y en segundo lugar, lo que pretende también, y en eso estamos llevándolo a cabo, es rescatar aquellas recetas ancestrales, pero siempre esas recetas ancestrales con la mística que tienen, ¿no? O sea, cómo fueron transmitidas, cómo pasaron de los abuelos, desde la madre, y cómo hoy de alguna manera se plasma esa receta ancestral en la comida que traen nuestras cocineras populares a la plaza de Tilcara. Nosotros tenemos por objetivo defender, sobre todo, defender la cocina tradicional, la cocina ancestral, pero en su esencia, ¿no? Y sobre todo que las mujeres también puedan tener un espacio donde poder ofrecer sus platos, y en este caso tenemos en la plaza de Tilcara. Porque muchas veces ha pasado que desde el sistema se las ha perseguido, se les ha, que no hicieron tal curso, que no hicieron esto. Entonces desde ahí es que también, desde este proyecto en coordinación, ¿no es cierto?, con la ingeniera Magda Choquevilca, se le ha dado su capacitación en lo que es control bromatológico, lo que es manipulación de alimentos, todo eso, ¿no? Así que me parece que esta es una forma real de trabajar con las mujeres. Otro de los trabajos que se realizó tiene que ver un poco con un conteo, si se quiere, con hacer ver cuántas son las mujeres realmente que nuestras comunidades cocinan tan rico, ¿no es cierto?, cocinan tan bien, y que muchas veces no se las ha tenido en cuenta, no se las visibilizaron, o no se las visibilizó, y eso es la otra función también. ¿Qué es lo que tenemos como proyecto? ¿Qué soñamos? Soñamos que realmente nuestras mujeres, nuestros cocineros, nuestras cocineras tengan también un rol protagónico, ¿no es cierto?, en esto del rescate de nuestra cocina andina, porque, vuelvo a decir, muchas veces no se las ha tenido en cuenta, y hoy, por suerte, este tipo de encuentro, todo esto que estamos haciendo sirve justamente, y la función que está cumpliendo es eso, de que nuestras mujeres se sientan alguien, que nuestros cocineros se sientan alguien también, y puedan
participar de este proceso, ¿no? que es maravilloso de preservar, de conservar nuestra cultura, de conservar ese patrimonio intangible que justamente es, en nuestra gastronomía forma parte, ¿no? Esta actividad es fundamentalmente comunitaria. Ninguna de las cocineras populares o los cocineros populares actúan en forma individual, sino que justamente tienen una inserción profunda en su comunidad. Y por eso es que este valor agregado que tienen los cocineros populares, las cocineras populares, tiene que ver con esto, que conocen su fiesta, que conocen su religiosidad popular. Entonces sabe qué fiesta viene ahora, qué comida es la que tiene que preparar para cada uno de esos acontecimientos, porque no es la misma durante todo el año. La comida forma parte del ritual, la comida nuestra es comunitaria. Entonces siempre nos juntamos, por ejemplo, para lo que es una fiesta de San Santiago, por decir, que se hace en julio. Entonces, ahí, ¿qué vamos a ofrecer? Vamos a ofrecer la tistincha, por ejemplo, donde tiene que ver con nuestras carnes, que tiene que ver con los maíces nuestros, ¿no es cierto? La variedad de maíz que tenemos, las papas, bueno, esta es un poco la comida. Y es lúdica al mismo tiempo porque a veces, antiguamente, y en algunos lugares de las comunidades todavía se practica, que había que cuidar demasiado la olla porque en la noche, como algo lúdico, era que se venía y se los robaban o se los llevaban esos platos, ¿no es cierto? Porque era parte de lo lúdico, parte de esa interacción entre la comunidad. Si es agosto, ¿qué vamos a ofrecer? Vamos a ofrecer nuestros picantes de mondongo, donde el mote pela, las papas andinas, todos están presentes ahí, ¿no? Nuestras abuelas decían, ese picante tiene que tener muchos zapatos. ¿Qué eran los zapatos? Eran las patas de la vaca que aparezca en el plato, ¿no? Y esa cremosidad que le da justamente esa gelatina que ponemos ahí, ¿no? Después, bueno, las empanadas nuestras, por supuesto, que siempre están presentes también. Los tamales, por ejemplo, que hoy comer un tamal en Tilcara de una cocinera popular tiene esa mística del charqui, de ese charqui hecha por ella misma, chancado por ella misma, que uno siente que tiene ese sabor realmente, ¿no? de todo un proceso de días, de trabajo, de rituales. Así que realmente vale la pena probar nuestros tamales aquí en Tilcara, ¿no? Después, bueno, cuando es la época de la abundancia ya del choclo, los choclos nuestros, la variedad de choclos que tenemos de maíz, nos permite realizar una humita que tiene otro sabor quizás de un choclo que llamamos abajeño, de un maíz que es abajeño, que quizás tiene otros agregados, ¿no? Para poder a veces potenciar su crecimiento. En cambio, el de acá el agregado que tiene son los guanos de los animales que las mismas cocineras cuidan. Entonces esa humita tiene un sabor dulce, tiene un sabor y un olor, una fragancia al maíz, al choclo. Entonces esto ofrece esa comida ritual, se ofrece los productos nuestros, los productos que son cuidados, que son mantenidos, que son realmente respetados dentro de esta Pachamama. Así que desde Argentina, desde Tilcara, desde Jujuy, desde este gran proyecto liberador, invitamos a todos y a todas, cocineros, cocineras que nos están viendo en este hermoso proyecto de saberes y haceres, para que puedan venir y degustar realmente aquí en nuestro lugar, en nuestras comunidades, esto que está aflorando, que quizás viene lento, pero está yendo seguro. Y entonces tenemos que seguir trabajando por esa visibilización, por esa conservación, por esa preservación de nuestras comidas tradicionales, ancestrales, y valorar a nuestros cocineros y a nuestras cocineras populares, y en ese proceso estamos. Así que desde Argentina, desde Tilcara, les mandamos un saludo, pero muy, muy afectuoso para cada uno de ustedes. Muchísimas gracias. Bueno, le agradecemos a Eduardo y pasamos a recibirla a Margarita de Ecuador. ¿Con qué música la recibimos?
Bueno, estos sanjuanitos que nos invitan a bailar, que nos invitan a estar predispuestos para recibirla a Margarita. Carlosama. Voy a hacer la presentación de Margarita Carlosama de Ecuador. Tiene 66 años. Tenía labores en salud pública por el espacio de 37 años. Jubilada en el año 2014, colabora en gestiones de obras para el desarrollo comunitario a nivel parroquial y cantonal. Ex tesorera y directiva del Cabildo de la Comuna Zuleta en el año 2016 y actualmente forma parte del grupo de gastronomía de la red de emprendimientos de la Comuna Zuleta. Margarita, la mesa es toda tuya. ¿Ya? Margarita. Sí, sí, muy buenas tardes. ¿Me escuchan? ¿Bien? Sí, te escuchamos ya. Perfecto. Muchas gracias, qué lindo. Saludos cordiales con un fuerte abrazo a la distancia. Doña Maggie, agradeciendo por esa grandiosa colaboración, se puede decir, y la magnífica coordinación con nuestros países andinos. Gustosa estar nuevamente acá, al año de estar en Tilcara, Argentina, en el reencuentro tan importante que tuvimos como países andinos. Un fuerte abrazo a todos los hermanos. Mi tema es de los platos ancestrales con productos de la serranía ecuatoriana, el cuy con papas. Hago una pequeña descripción. ¿Estoy bien? ¿Sí me escuchan? Ya. Hago una pequeña descripción, el por qué he tomado este plato típico o el plato ancestral, que viene pues siendo uno de los platos importantísimos dentro de nuestras comunidades rurales, ya que el cuy ha sido uno de los animales domésticos en todas las familias, la jefe de hogar, la madre, siempre se ha preocupado por tratar de criar el cuy. No sé si tal vez con la facilidad que lo han tenido para poder tener siempre, atender a la familia con esta alimentación. Es una carne tan... una proteína, se puede decir, de que contiene muchos nutrientes alimenticios, incluso medicinales. En esto, hasta actualmente, nosotros lo mantenemos como un plato tradicional con el cuy para todos los eventos, los compromisos sociales, en la familia, tal vez en recibir incluso autoridades que nos visitan a nuestra comunidad, siempre el plato típico, el cuy con papas, que va acompañado pues con muchos más productos. Entonces es por eso que nosotros acá siempre hemos tenido este plato. Ayúdeme por favor con mi exposición que igual tienen allá. Margarita. ¿Mande? Sí, sí. ¿Está viendo usted la pantalla? A ver, ya. Sí, sí, estoy viendo, gracias. Ya. Dice en el cuy, el nombre científico, bueno, Cavia porcellus. En aspectos generales, que son animales herbívoros. Su dieta adecuada se compone de verduras y hortalizas frescas. ¿Estoy bien? Además de heno, agua, avena, maíz y balanceado.
la alimentación de estos animales, ¿no? Alcanzan un peso de hasta 1 kilo y viven entre 5 a 8 años. Está considerado dentro de la base alimenticia en los países de Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia. También está considerado dentro de usos rituales o medicina ancestral para curar o limpiar el mal de ojo y bueno. Además, se lo ha empezado a criar como animal de compañía o mascota, principalmente en la raza especial de Angora para este fin. En Ecuador, la población indígena posee criaderos en sus casas para alimentación propia y modo de economía. Por favor, les pedimos a los compañeros que cierren sus micrófonos, así le escuchamos atentamente a nuestra disertante, Margarita. Gracias. Ya, a ver, ayúdeme con el siguiente, con las siguientes, pues. Ya. Empezamos la preparación. El cuy con papas. El cuy ideal para la preparación debe tener en promedio unos 6 meses de criado y un peso cercano al 1 kilo. Luego del respectivo proceso de limpieza y pelado del animal, se procede a elaborar un adobo consistente en cebolla, comino, ajo y sal que se coloca dentro del cuy. Se deja reposar por alrededor de 12 horas para que este adobo impregne de sabor a la carne del cuy. El cuy, una vez adobado, se lo coloca en una bandeja engrasada que irá al horno por unos 15 minutos, horno precalentado a 180 grados. Bueno, en esto pues, digamos, actualmente por lo general, la preparación se lo está haciendo en los hornos modernos, se puede decir, ¿no? Que antes, ancestralmente, nuestros abuelitos, bueno, nuestras abuelitas lo preparaban en hornos de leña, hornos muy grandes de leña, y que no preparaban en poca cantidad, sino era siempre en cantidades, ya que eran platos y productos para recibir o tratar de atender a las familias, a los invitados en los compromisos de la familia y todo. Ya. Luego, bueno, después de la segunda cocción de 15 minutos, se procede a sacar de nuevo del horno. Nuevamente se unta el adobo con manteca de chancho y lo va a dar la vuelta al cuy, que ya está tomando el color dorado, ¿no? Se revisa realizando unos cortes para verificar el punto de cocción y de nuevo al horno para la última, ya que está ya para el proceso de cocción, se termina más o menos en 1 hora. Finalmente se lo acompaña con las papas, una zarza, igual que va con leche, cebolla, huevos, achiote y sal. Se acompaña con el maíz tostado, lechuga y tomate. Eso es el plato, pues, que yo siempre estoy, digamos, presentando, ya que con la facilidad que nosotros tenemos los productos para poder preparar y presentar y dar este servicio al cliente que siempre nos visitan en nuestras comunidades y que va acompañado con una exquisita chicha de jora. Eso es, doña Maggie, muchas gracias. La presentación, bueno, es algo cortito, pero tratar de que este plato que siga siendo el cuy el protagonista de nuestro plato ancestral. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Margarita, por respetar tu tiempo, también por traernos al sabor el cuy, que es algo que en mi país ya se perdió el consumo, pero por suerte en otros países de nuestros Andes lo conservamos. Y para acompañar este cuy, vemos si Antonio está preparado para acompañarnos con la musiquita.
Antonio, ¿nos escuchás? ¿Me escuchan ahí? Bueno, vamos a seguir a ver si después Antonio se puede... Antonio, ahí está. Bueno, te escuchamos. ¿Sí me escuchan ahí? Acércate más al micrófono y así te escuchamos la musiquita para acompañar este cuy con papas, que si lo hubiéramos pensado no nos hubiera salido tan derechito. Cortita. Gracias, muchas gracias. En esta, no nos podía faltar nada en esta tarde, música, poemas, arte, bueno, la verdad es que muchas gracias Antonio, gracias que te pudimos escuchar y ahora nos vamos rapidito a las empanadas. Para mí, las empanadas más ricas del mundo, porque son hechas con mucho amor. Las empanadas de Cecilia. Y la recibimos con esta musiquita. Ese Jujuy cortado a pique en las quebradas, donde la vida tiene gusto a cosa antigua. Me cuelga un sol cuando regreso a Purmamarca para vestirme con la magia del color. Bueno. Por favor, le pedimos a Sole que la reciba a Cecilia, porque estamos esperando, y mientras tanto vamos a ir presentándola. Mónica Cecilia Durez nació en Tilcara, vivió en San Salvador, y cuando se casó volvió a su pueblo. Hace más de 20 años que está acá, aprendió a hacer empanadas con su abuela Ramona Ocampo, que tiene 91 años. Empezó a vender empanadas en la plaza que preparaba ella. Comenzó por necesidad, luego le gustó mucho y empezó a vender para el museo, para el carnaval, para los aniversarios. Hoy en día sostiene a su familia con la venta de estas empanadas. Vamos al video de Cecilia y por favor le pedimos a Sole que al finalizar el video Cecilia pueda dar un saludo. Mientras tanto vamos viendo el video para optimizar el tiempo. Gracias. Mi nombre es Mónica Cecilia Durez, nací acá en Tilcara, ya hace 22 años que estoy acá en Tilcara porque me fui a Jujuy cuando era más chica, después me casé y volví otra vez de nuevo. Cuando yo me casé me vine para acá, entonces, y mi abuela me dice, ¿querés aprender? Bueno, le digo, y de paso le ayudaba a ella, pero me costó aprender el cimbado, que no me salía. Bueno, y entonces mi abuela dice, tenés que aprender, dice, ¿para qué te casás si no? Bueno, entonces me puse, ella me enseñaba así todos los días, así cuando ella tenía para entregar, porque ella entregaba siempre al museo, Terry, entonces me enseñó. Me decía, vení todos los días que yo tenga que entregar, entonces yo venía acá a la casa porque no vivía todavía en esta parte, entonces ella me enseñó, y iba todo, y después un día me dice, ¿no querés salir a vender? Yo voy a hacer y vos salí a vender. Entonces, bueno, le digo, entonces, yo tenía un canastito, salía a vender empanadas, ella me decía, anda a tal lugar, te van a comprar. Dice, bueno, me iba todos los fines de semana cuando ella hacía y vendía. Y después ya me empecé a lograr más sola, y ella ya se hizo ya más viejita, me dice, hace vos las empanadas. Bueno, le digo,
me animé a hacer y también entregaba al museo, pero todavía no sabían ellos qué hacía yo. Pensaba que seguía siendo mi abuela, pero igual. Y yo empecé a hacer las empanadas y ninguno se dio cuenta que no eran las empanadas que hacía mi abuela, sino que yo había cambiado y que todos me dicen ahora, vos tenés la mano de tu abuela. La única que sacó, porque la única de todo, de mis tías y de mis hermanos, y yo soy la única que hago empanadas. Y de ahí empecé a vender para carnavales, cuando más hago empanadas, por día a veces hago 300, 400 empanadas por día. Y con eso, porque me encanta, me gustó. Y ahora sí que cualquiera, por me encargan una docenita, hago. Pues ya sea lo mínimo, y siempre hago empanadas, me gusta hacer las empanadas. Estoy con mi marido, están mis 4 hijos, son 2 varones, uno de 20, otro de 18, y después están mis nenitas, las mellizas, que tienen 8 años. Y una le agarró parálisis cerebral, que le afectó sobre la motricidad del cuerpo. Y primero lo hacía porque por ahí digo, bueno, sí o sí tengo que ayudar a mi marido con los gastos y todo. Y después, bueno, ya ahora me gusta hacer. Hago empanadas para invitar, por ahí hay cumpleaños, digo, yo pongo las empanadas, me gusta hacer las empanadas, me encanta. Paso, por ahí me dicen, a la mañana hacer empanadas, bueno, después a la tarde me dicen, pues puedes hacerlo, y sigo haciendo, me encanta, me paso más el tiempo haciendo empanadas, y eso es lo que a mí me gusta, y no lo hago tampoco, no vendo tampoco tan cara, porque me gusta hacerlo. Bueno, yo diría el secreto está en las manos y en la masa. Porque yo a veces doy la receta, me dicen, dale tu empanada. Bueno, le doy, pero me dicen, no me sale igual. Pero le digo que el secreto está en las manos y en la masa. Bueno, vamos a hacer primero vamos a picar la papa, vamos a empezar. Pues el primer ingrediente que tiene es papa. Por ahí yo le pongo un poquito menos que la carne. Después le ponemos la cebolla, los condimentos. Tenemos el comino, ají molido, pimentón y hojitas de laurel para dar sabor. Entonces empezamos con la papa, voy cortando. La papa siempre yo la corto chiquita para que no se... Voy cortando. También hago empanadas de carne, de queso con jamón y de quinoa con queso de cabra. Depende cómo me encarguen, las preparo. La cebolla, la cantidad de empanadas, a veces yo hago 100, a veces hago 500, hago para cumpleaños, para bautismo, casamiento, para el museo, preparo las empanadas. Y después todos los domingos que salgo a vender, o por ahí ya la gente también ya me encarga, así que preparo, pero mayormente hago los domingos para vender. La pasta lista, que le puse, bueno, la papa, la cebolla primero hay que hacerla dorar sin aceite, para que se haga todo el gusto, y después recién agregarle un poquito de aceite, y le agregamos, una vez que está dorada, el ají y el comino, y eso tiene que cocerse bien para poder, para que después no le haga mal el comino, porque alguna gente dice que hace mal, pero si está bien cocido, no. Después ya se le agrega el pimentón y se mezcla con la carne. Una vez que ya está cocida la carne, le mezclamos con la papa, le rallamos los huevitos arriba, y algunos, el que quiera cebolla verde o cebolla de verdeo, le pone. Está listo acá, y la masa la hice con harina, con grasa y salmuera, agua con sal. Y yo ya la tengo acá, hice los discos, los puse en una bolsa para que sea más práctico para manejar y no se hace dura la masa. Yo acá lo mezclo, vamos a ir poniendo para armar. Mayormente le pongo una cucharada, un poquito más. No la hago muy grande porque este es para 2 o 3 bocaditos y se acaba. Siguen comiendo.
Entonces yo voy a armar unas cuantas. La tesa ya está listo el horno también para poner. Para meter al horno las hinco y le pongo huevito arriba con un pincelcito, así ya va al horno. Más o menos 20 minutos en el horno, así que está lista para comer ya con la chapa. Bueno, la verdad que esa última imagen ya directamente nos perforó los 5 sentidos. Cecilia, les cuento que es la primera presentación en público de Cecilia, te agradezco un montón. No sé si querés darle un saludo a la red, a los compañeros, te escuchamos. Y bueno, buenas tardes, Maggie. Te doy las gracias por dejarme participar acá en tu mesa. Y bueno, decirles a todos que no se pierda esta tradición, ¿no es cierto?, y las costumbres, especialmente, bueno, yo porque hago empanadas, y que los invito, ¿no es cierto?, a Tilcara, que algún día, si vienen, para que puedan probar mis empanadas. Agradecemos a Cecilia y les puedo decir que para ella ha sido un esfuerzo muy grande porque es la primera vez frente a la cámara, pero a partir de ahora se nos hace famosa. Y ahora, de acá de Tilcara, sin escala, nos vamos a Juan de Bolivia, a ver con qué lo recibimos. Viva mi patria Bolivia, una gran nación, por ella doy mi vida, también mi corazón, por ella doy mi vida, también mi corazón. La verdad que viva mi patria Bolivia, porque en realidad, más que nunca, digamos, han recuperado su democracia, así que jayaya Bolivia. Juan Cayoja Yampa nació en el área rural del municipio de Toledo, Oruro, región altiplánica. Su infancia la vivió en el área rural. Por trabajo emigró a diferentes departamentos, asentándose 35 años en Santa Cruz. Se dedicó a la prevención y atención en la salud, curando enfermedades. Actualmente promueve la salud con el apoyo de los productores con enfoque agroecológico, a través de la organización Jaraña. Juan, la mesa es tuya. Bueno, gracias. Pues un saludo cordial desde Oruro, la capital folclórica de Bolivia, ¿no? Y pues voy a tratar de apresurarme y espero que al final puedan pasarme un pequeño video que recientemente esta mañana terminaron de cocinarlo, ¿ya? Entonces, bueno, yo voy a tocar lo que son saberes y sabores de la gastronomía andina de Bolivia y sobre todo concretándome en lo que es el jalapari o jalapurca. ¿Tiene alguna variación en esto? Adelante. Pase, por favor. Ya. Bueno, desde que existe el hombre, antes del periodo precolombino, ¿no?, nuestros padres siempre eran andantes, ¿no?, por sobrevivir sobre todo. Ellos eran arrieros de llamas o mulas y emigraban a diferentes lugares del país por un tiempo determinado incluso. Y en esto justamente, en este recorrido tenían ciertos lugares donde descansaban, pernoctaban la noche, ¿no?, y donde había un poco de agua, más o menos aproximadamente cada 20 kilómetros. Allá ellos transportaban
productos del altiplano como sal, quinoa, charque y otras cosas más. Y de retorno se traían harina de maíz, frutas secas. O sea, iban para un intercambio desde la sierra hacia los valles, ¿no? Y en eso justamente llevan ciertos alimentos, ¿no? Con productos locales, como es la papa, el charque, ¿no? El chuño, y también algún tipo de otros alimentos como la quispiña, lo que acaban de decir, la pachamanca, ¿no? Y no podía faltar el pito de cañaba. Adelante, por favor. Ya. ¿Cómo se origina justamente esto del calapari o calapurca? La palabra misma proviene del aymara, cala, que quiere decir piedra, y pari quiere decir caliente, ¿no? O la calapurca también sería piedra, ¿no? Y, o sea, una piedra calentada de manera incandescente. Con estas piedras logran justamente cocinar estos señores que eran viajeros. ¿Cómo sucede? En la noche ellos encienden una hoguera, ¿no? Y tienen que cocinar. Bueno, hacen su fogatita, pero al día siguiente, tempranito, ya de repente les falta tiempo para poder seguir cocinando. Entonces, ven que las piedras estaban bastante calientes y ponen justamente eso a la olla y empieza a hervir justamente. Entonces, ahí ya nace el calapari, ¿no? En su ollita y empieza a hervir en el plato mismo. Adelante. Pasen. Ya. En esta parte no me voy a detener mucho. Bueno, se puede hacer con charque de llama o con carne mismo, opcionalmente incluso con algunas vísceras, con papa, harina de maíz, generalmente amarillo, el ají colorado, cebolla, ajos, orégano, y en los últimos tiempos ya mucho más condimentos, ¿no? Y no puede faltar las piedras volcánicas. Además, esto va acompañado en la zona donde yo vivo con quinoa. Adelante. El calapari en su preparación, ya como dijeron, hay que cocinar primero ya las piedras. Al mismo tiempo se pone una olla con agua, hacer cocer si es con charque en esa agua y luego machacar para que esté más suave. Si es con carne fresca, pues no es necesario, ¿no? Y en una sartencita se puede ir sofreír un poco de ajo, cebolla, un poco de verdura. Esto ya actualmente sucede, pero más antes no había nada de verduras prácticamente, ¿no? Y diluir la harina amarilla con agua tibia, o si no se hace grumos prácticamente, y esto se va echando a la olla. Y además se incorporan las papas, y una vez que ya va hirviendo, más o menos va calculando la persona que está ya a punto de cocer las papas, entonces se echa con las piedras ya muy calientes al fondo de la olla. En algunos casos, directamente en el plato, ¿no? Y esta forma en la parte de Potosí, sobre todo, se denomina calapurca. Y en nuestra zona, en Oruro, es directamente en la olla. Y en la parte de Oruro, como yo les decía, siempre se acompaña con un poquito de graneada al costadito, ¿no? Lo cual hace más nutritivo. Pase, por favor. ¿Ya? Bueno, así en nuestra zona también tenemos diferentes platos, ¿no? Típicos de la región, como es la satiña, la cabeza, el pesque, el arroz, o sea, la quinoa granada, la pizarra, ¿no? Y el pescado, ¿no? Adelante, por favor. ¿No? Sin embargo, ya llega la colonización, ¿no? En este
en esta etapa justamente surgen ciertos cambios. La religión, ¿no?, aprovecha este tipo de platos, tradiciones ancestrales, y empieza a imponer los santos, ¿no?, para que justamente en esas fiestas se pueda ir comiendo diferentes tipos de platos, ¿no? Ahí nace con más fuerza todavía otro tipo de sopas, también ya el ají de trigo para Todos Santos, este es el aptapi, ¿no?, para ciertas reuniones comunales. Así, para cada fiesta aparece un plato diferente, ¿no? Adelante. Y seguimos con esto. O sea, para los matrimonios ya la sopita con maní, ¿no? Y así. Y los cuales ya son parte de la gastronomía, ¿no? Y ya, aquí tiene que, aquí justamente ya es la época colonial donde ya llega mucho más condimentos, incluso ya influencia de la cocina arábica, ¿no? Y ya se pone más colorido los diferentes platos de la zona. Adelante. ¿No? Aquí, entonces, hoy en día ya se puede ver la comida boliviana en diferentes restaurantes muy importantes y cada departamento tiene una característica o un plato bandera que llamamos, ¿no? Como por ejemplo en Cochabamba el silpancho, en La Paz el plato paceño puede ser, en Beni la tortilla de huevo de la peta o la tortuga, ¿no? En Oruro el intendente o el charquecán, en Potosí la calapurca, ya dijimos, en Santa Cruz el majaito, ¿no? En Chuquisaca el mondongo, en Pando el sudao de surubí, en Tarija el saice, ¿no? O sea, son platos bandera prácticamente, y así cada vez se van organizando mucho más ferias, festivales de gastronomía, donde ya hay una participación de los chefs incluso, y van llevando mucho más adelante. Ahora, dentro de todo esto, si bien hay un reconocimiento de estos platos tradicionales, pero por el otro lado también hay una desaparición de los platos típicos ancestrales, ¿no? Aunque en los últimos tiempos los diferentes gastrónomos o los chefs van hacia una recuperación. Nosotros mismos ya en las comunidades vamos haciendo aparecer nuestras propias comidas que antes teníamos, ¿no? Y bueno, y esto también en los últimos tiempos hay cambios fuertes en los hábitos alimenticios, ¿no? Con productos ya más elaborados llega lo que es la comida rápida, todo es pollo, todo es fritura de papa, ¿no? Y por otro lado también existen o surgen cada vez más, con más fuerza, movimientos de comida sana y saludable, ¿no? O la comida lenta. Estamos en ese proceso justamente y la promoción de producción agroecológica o orgánica que se está haciendo con diferentes ferias, esto está permitiendo justamente recuperar este tipo de saberes y haceres que antes teníamos, ¿no? Porque esto creo que por su sabor y todo eso eran comida sana justamente todos nuestros alimentos de antes. Sin embargo, ya el mundo es cada vez más globalizante y está más difícil de poder recuperar, pero sin embargo sigue adelante. Y esta es una foto justamente en Tilcara, hace un año atrás, donde pudimos ya degustar de los platos típicos que tenemos en Bolivia. Pues dicho esto, agradecer a todos y si es posible podemos ver el video, ¿no? Que son de 6 minutos para poder ver cómo se hace la preparación. De no ser posible, ya veremos. Sí lo vamos a poner
terminando el horario de los 7 minutos, los ponemos para los que se quieran quedar. Pero lo vamos a poner. Ahora, en honor, para hacer muchísimas gracias, excelente exposición. Nos vamos... y el plato preferido, o con quien quieren que lo identifiquen, es condorí sopa de chuños con vértebra de llama. Muy bien. La recibimos a Fanny, de Perú, con Fanny Reinaga Lizarme nació en el distrito de Huancarama, provincia de Andahuaylas, departamento de Apurímac. Actualmente trabaja en la ciudad de Lima, en la Contraloría General de la República o también entidad fiscalizadora. De profesión administradora de empresas, apoya la cooperativa de ahorro y crédito AMSECHAM de Racancha desde su constitución. Perdón por la falencia en leer. Agradecemos, bienvenida Fanny. Bueno, hola Maggi, hola con todos. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos muy bien. Bueno, voy a presentar lo que es el tarwi, algo que yo no encuentro aquí en Lima, no lo puedo conseguir, extraño mucho eso. El tarwi es una leguminosa que tiene muchos beneficios tanto para el hombre como para la tierra. Por ejemplo, en mi tierra, más que nada por allá, utilizan esto para hacer que la tierra pueda recuperar todos sus nutrientes. Mi abuela decía que si había producido mucho tiempo, su terreno tenía que descansar. Antes de que descanse, hacían una siembra de tarwi, que demora casi un año en dar fruto esta leguminosa. Ahora, antes de que uno pueda utilizar el tarwi, hay que tener que lavarlo, y tiene todo un procedimiento. Primero lo hacen remojar, lo cocinan, después de que cocinan lo tienen que poner en una poza donde haya el agua corriendo durante unos 5 días o 7 días, y va a depender de cuán agradable sea el tarwi de acuerdo al lavado. Ahora, tampoco no se desperdicia ese agua que se ha utilizado después de lo que lo has cocinado. Lo utilizan para poder curar a los animales, los piojos del chancho, de la oveja, la sarna, o también para poder tener como pesticida a las plantitas. Entonces, le he pedido a mi mami que me ayude con este video, porque es un plato muy simple, pero que tiene mucho valor nutritivo. Yo me acuerdo que en secundaria me decían que el tarwi es el único vegetal que tiene los 21 aminoácidos, y en el reino animal teníamos al cuy. Yo siempre estaba orgullosa de eso, porque en mi tierra comemos bastante cuy y bastante tarwi. Bueno, les paso el video. Gracias, espero les guste y puedan conocerlo de repente en su país como el chocho. Mi nombre es Marina Lizarme Velarde. Hoy día voy a cocinar una crema de tarwi. Bueno, este tarwi es muy nutritivo para la salud de los niños, para los adultos en general. Este tarwi que es en las alturas, es que voy a demostrar, es un cereal, y este tarwi se cocina y se hace remojar 3 días. Después de 3 días puedes licuar o puedes, como acá estoy mostrando, se hace cremita cuando lo licuas. Voy a hacer el proceso de mi comida. Esto es ya el tarwi ya licuado. Se licua, o si no, se puede moler también a la molinera.
yo lo que voy a utilizar es la cebolla picada, el ajo y leche. Son los únicos. El ajito. Esta es la cebolla. Echar ya mi cebollita, el ajito ya está dorado. Voy a echar el tarwi. Ya está el tarwi. Después le echo un poquito de agua hervidita, ¿no? Bueno, ya terminé de cocinar. Esto es la crema de tarwi. Está acompañado con papa, con lechuga y hígado encebollado. Este comida es muy nutritivo, muy saludable para todos. Muchas gracias. Bueno, espero que les haya gustado a todos y gracias. Después de esto ni el coronavirus nos agarra. Nada. Eso es un exocet de proteínas. Muchas gracias, Fanny. Y ahora nos vamos a los hermanos del Ecuador. Los vamos a recibir con esta música. Año tras año, ecuatorianos por el mundo festejando tradiciones lindas del Ecuador. Van bajando por el cerro. Bueno, Patricio Hinojosa de Ecuador es dirigente barrial de Manuelita Sáenz. Su trabajo es mantener reuniones con autoridades locales e instituciones de ayuda social como personas de la tercera edad, niños y madres solteras de escasos recursos. Realiza en conjunto con ayuda del Comité Barrial el proyecto ecoturístico de Las Cascadas, que está en ejecución, donde se crearán fuentes de trabajo a personas de la misma comunidad. Cuentan con la colaboración de los moradores, se realizan mingas donde se intercambian trabajos para una mejor calidad de vida. Agradecido con la doctora Sonia por su ayuda, a Nancita Oberle por su tiempo y colaboración por enseñanzas impartidas en todo este tiempo. ¿Está por ahí, Patricio? Hola, muy buenas tardes o buenas noches. Antes que nada, quiero pedir muchas disculpas realmente, Patricio, como líder barrial. Él no se encuentra en este momento. Él tiene una reunión en la casa comunitaria. Entonces, en representación estoy yo, somos compañeros. Hemos preparado todos los dos juntos este platillo, como es la choclo tanda. Entonces, eso sería. ¿El video pasa o...? Sí, ahora ya lo ponemos nosotros. Buenas tardes. Compañeros, hermanos de la Red Andina y de América Latina, qué gusto, qué placer de compartir con ustedes este instante en este evento de los diferentes platos ancestrales de cada uno de nuestros países. Y nosotros en la presentación tenemos con el nombre de Choclo Tanda. Y igualmente al hacerle agradecimiento a mi compañera Narcisa y a los compañeros también de Berli y a Nancita por ese apoyo. Y por favor que nos explique y vamos para el proceso a través de nuestra compañera Narcisa Requena. Hola, ¿cómo están, compañeros? Un gusto y un placer. Realmente la choclo tanda es una palabra quichua que significa pan de maíz, conocida también como humita.
Realmente en nuestro país se ha convertido en un plato muy típico, tradicional, gastronómico, que lo podemos encontrar en rincones más chiquitos de nuestro país como en restaurantes muy refinados. Tanto es así que nos vamos a cocinar, compañeros. Bueno, el primer paso es retirar la hoja del choclo. Tenemos que hacer con cuidado, ¿no? Ya que estas hojas nos van a servir para colocar la masa. Entonces, siempre hay que hacerlo con cuidado porque se nos va a hacer más fácil envolver la masa. Como segundo paso, procedemos a desgranar el choclo. ¿Ya he retirado las hojas? Inmediatamente procedemos lo que es a moler el choclo. Un proceso muy interesante y muy importante, ya que en este proceso podemos utilizar la licuadora, pero aquí lo estamos utilizando es un molino. Podemos observar, aquí tenemos ya lista la masa. Como ingredientes para poder incorporar en la masa, tenemos aquí el queso, es un queso rallado. Estoy utilizando un queso manaba. Me encanta el queso manaba, realmente es opcional. Pueden utilizar un queso tierno, un queso de mesa. Eso ya queda en consideración de ustedes. Aquí tenemos una cebolla de rama picada con un poco de ajo. Aquí está la mantequilla, más o menos es una media libra. Unas 2 cucharas de sal. Vamos a estar 2 huevos, una cuchara de achote. Aquí ya tenemos el refrito, como pueden ver, con el achote, la cebolla, el ajo. Y también está la mantequilla. Procedemos a incorporar en la masa. Tenemos que mezclar muy bien para que todo quede homogéneo. Y después, para poder colocar en las hojas. De haber incorporado todos los ingredientes ya en la masa, procedemos a colocar más o menos unas 2 cucharaditas en cada hojita, según el porte, ¿no? Bueno, yo voy a colocar el queso, casi me gusta al final. Procedemos a envolverla. Bueno, como podemos ver aquí, las humitas ya se están cocinando en vapor. Aproximadamente de 20 a 30 minutos están listas estas humitas para podernos servir con un rico café. Bueno, mis compañeros de la Red Andina, hemos llegado al momento tan esperado. Vamos a degustar una deliciosa y exquisita uva. En nuestro país, Ecuador, se ha convertido en una tradición acompañar una deliciosa humita o choclo tanda con un exquisito y delicioso café, muy cargado y caliente. Y aquí está, señores, ya después de 2 horas de preparación, nos estamos sirviendo finalmente las famosas choclotandas o humitas. Eso es todo por hoy, señores. Ha sido un gusto. Chao, hermanos. Chao. Gracias. Chao, chao. Bueno, acá nosotros las llamamos humitas y la verdad que cuando uno ve todas las preparaciones, cuanto más es lo que nos une. Hermanos, muchísimas, pero muchísimas gracias. No sé si te quedó algo por decir. Así vamos pasando a nuestro último participante y los que quieran quedarse para el video de la preparación de la calapurca, seguimos. Bueno, avanzamos entonces y lo vamos a anunciar a Emilio Garnica Villagómez. Preparamos la musiquita.
Garnica Villagómez, más conocido como el Chef Sin Fronteras, empieza su carrera a sus 8 años al salir de su comunidad, Tomaicuri, al norte del departamento de Potosí en el año 1982, por lo que le tocó enfrentar la vida solo y comienza sus primeras experiencias de la cocina en los mercados populares en la ciudad de Sucre. 12 años después se traslada a Cochabamba junto a su familia y su mentor, Gastón Alex Fernández, donde empiezan a dar un servicio de almuerzo familiar a domicilio, dándole valor a los productos orgánicos. Es fundador de la carrera de gastronomía a nivel de técnico superior en Bolivia Infocal y desde el año 2010 decide emprender un programa televisivo gastronómico en escenarios abiertos que es transmitido por Bolivia TV, con la finalidad de mostrar cocinas patrimoniales de las diferentes regiones de Bolivia, fusionando la música, la cultura, turismo, usos y costumbres. Embajador de la cocina ancestral de Bolivia, ha recorrido muchos países del mundo promocionando la cocina boliviana con identidad cultural. Vamos a su Quispiña, hermano Emilio. Amigos televidentes, estamos acá listos para compartir una aventura culinaria más junto a ustedes. Estamos en el municipio de Puerto Pérez, precisamente en la comunidad de Cachilaya, donde se ubica a las orillas del lago Titicaca y por cierto estamos en la comunidad de Los Andes. Estoy acá con una de las señoras, bueno son varias en realidad, quienes van a compartir con nosotros una de sus recetas más representativas de la zona, a base de quinoa, por supuesto, no podía faltar. Y esperen nomás, ¿qué tenemos acá? Son ollas de barro que se van a encargar a dar un sabor auténtico a esta preparación. Estamos hablando de la quispiña y como es característica del programa, estamos nosotros acá para también innovar recetas un tanto gourmet, se puede decir, innovar basándonos en los ingredientes básicos de esta receta, que es la quispiña de quinoa. Vamos a utilizar harina de quinoa que tenemos ya ahí, ya prácticamente el procedimiento la vamos a mostrar, pero también vamos a empezar de cero. Tenemos una quinoa limpia y lo que se hace es utilizar este batán, que obviamente es a un estilo típico del lugar, y el procedimiento para obtener la harina de quinoa lo estamos viendo ahí. Bien, ahora retornamos a lo que es la elaboración. Hemos aumentado disuelta con la cal, sal, azúcar, pero además hemos usado un vaso más de agua para los 3 kilos. Entonces, adelante, por favor, sigan, señoras, hermanas. Ahí se está haciéndose una masa, como si fuera para realizar una masa de un pan común y corriente. Entonces, como decíamos, no es difícil, ¿no? La intención, el objetivo de este programa, amigos televidentes, es revalorizar las recetas antañas, ancestrales. Si notan, es una masa de por sí de color amarillenta. Y para conseguir eso, reiteramos, he usado la cal. A la medida que vamos trabajando, que la señora está haciendo la masa, pues la preparación va pidiendo el elemento líquido y se ha ido aumentando prácticamente 1,5 vasos más. Entonces veamos y conozcamos la textura. El color. Y por supuesto el color. Después de trabajar un par de minutos buscando la consistencia, como ustedes pueden ver, tiene que ser una consistencia muy similar a la plastilina que conocemos.
es manejable y con esto por supuesto que se pueden hacer muchísimas formas. Ellos están haciendo una forma ahí de forma circular, esta es otra presentación y de hecho se puede trabajar en forma de cilindros, por supuesto también se puede hacer las peritas que es muy común en nuestro medio, en el arte culinario. Ok, ¿qué tiempo más o menos tardará en cocinarse? Aquí. 3 tazas de agua, una cama de paja, esta es una paja que van cruzadas, ¿no es cierto? A ver, vamos a sacar una. Ahí está. ¿No? Entonces esto nos permite que se pueda cocinar al vapor. Y de hecho, en casa podemos intentar con las ollas a vapor, pero me imagino que el hecho que usemos la paja también tiene otra función, le da un saborcito más auténtico, ¿no? Es natural. Entonces, vamos a colocar como estaba. Sí, puede ser lo moroso, es hacer la harina, pero ahí está. Ahora nos vamos a ver cómo se cocina y enseguida nomás compartimos también con ustedes las variantes. Primero se coloca una cama de paja y luego otra cruzadas. Y finalmente se le pone el agua y sobre esto vamos a poner las quispiñas ya tratando de acomodarlos de forma uniforme y eso lo vamos a llevar a cocinar. Esperemos cómo se cocina ahora. Llegó el momento más esperado de degustar las quispiñas típicas de la región. Entonces, veamos por favor cómo quedó. Ahí está. Se vacía, ¿verdad? Sales cantando, bailando, girando, vivilla y florcita delante, girando, cantando. Por supuesto que hay una hora especial, es la hora de la merienda. Y acá se lo hace así. Primero que nada, se da un agradecimiento a Dios, a la Pachamama, a la tierra, por permitirnos alimentarnos de una buena forma, gozando de una buena salud. Y es el haptapi o la merienda, como lo llaman acá. Tenemos cocinadas unas papas, chuños, habas y por supuesto que el queso fresco. Y lo hacemos de esta forma, compartiendo toda la comunidad y con las mamás, con las hermanas, aquí hemos compartido esta receta. Bueno, lo hacemos así. ¿Puedo, no? Bueno, hermanos, la verdad que a un contrarreloj hemos durado 2 horas y 20 minutos. No sé cómo lo hicimos, fue una maratón. Sé que han quedado muchas preguntas, pero está bueno para que después nos demos una oportunidad de volvernos a juntar y sobre esto charlar, sobre el Tarwi, voy a tratar de hacer un resumen más o menos de las cosas que hemos visto a donde nos traslada la cocina. Marisa nos habló de la historia y de la significación histórica de la comida. Jimena, de los vínculos divinos que tiene nuestra comida con nuestros ancestros y con eso en lo que creemos. Graciela nos mostró la soberanía alimentaria. Antonio nos hizo transitar la poesía y la música que inspira la cocina. El arte, la identidad a través de Karina de Chile, la organización y la gestión social a través de Eduardo, a través de Margarita, de Ecuador, vimos cómo podemos recuperar nosotros aquellas carnes que hemos dejado de lado, quizás llevados por una globalización alimentaria. Cecilia, el significado de la economía social y de la resiliencia frente quizás muchos avatares de la vida. Juan nos mostró los sabores, un sabor, un territorio. Fanny, el valor incalculable de nuestros productos andinos como el Tarwi. Emilio, las técnicas ancestrales para hacer nuestros diferentes productos y valorizarlos.
y Patricio, lo que nos une y nos atraviesa, la papa y el maíz. Muchas gracias. Terminamos esto y para los que se quieran quedar, pasamos. Sonia, misión cumplida con 10 minutos de retraso. Estás sin sonido. Felicitaciones, excelente por este recorrido de sabores y saberes desde Argentina hasta Ecuador. Muchísimas gracias a cada uno de los expositores. Gracias Maggie, gracias Maritza, gracias Agustina, Cecilia, gracias a los participantes. Nuestro próximo tema, teología andina y medicina ancestral. Gracias. Bueno, para los que se quieran quedar, les podemos pasar el video que había quedado para que quede, le vamos a pedir a Soledad, son 6 minutos el video para que quede grabado en el YouTube, para que digamos no nos quede nada pendiente, y también después vamos a subir 2 videos más que han quedado de preparaciones para que queden en el marco de esta jornada. Muchísimas gracias a todos, hermanos queridos, y estaremos presentes en el próximo. Gracias Sonia, gracias Marisa, y bueno, vamos con el último video. Gracias a ti Maggie, gracias doctora, que todo nos vaya bien, hasta luego. Gracias Polín. Esto hay que sacarlo para que sea muy delicioso la quinoa. Mira. Así hacemos, ¿no? Manualmente. Esto es la producción orgánica. Nosotros no sembramos con químicos. Y la lavada tampoco hacemos con maquinaria, sino hacemos así, con nuestras manos. Maggie, no se ve. Yo diría que envíen el video y lo vamos a incorporar porque el tiempo nos ganó. Incorporamos... Bueno. En todo, sí, se va a publicitar, se va a publicar el video de todas maneras. Y quedaron. Envíen los videos, por favor. Quedó también la presentación de Antonio Vega, qué pena Antonio, pero bueno, para la próxima queda pendiente. De todas maneras, si nos la manda, la ponemos en YouTube. Así Sí, que... yo creo que sí, Bueno, perfecto, hermanos, muchas gracias, gracias. Muchos interrogantes, no sabés, el chat, pero arde de preguntas y es tan bueno. Las guardemos para el año que viene, para el próximo mes, y por ahí podemos hacer un próximo encuentro de cocina con más tiempo y hablando plato por plato, porque nos va a llevar una tarde hablar de cada plato. Abrazos. Abrazos, gracias. Gracias. Chao. Hasta pronto. Hasta pronto. Chao, saludo a todos. Chao, gracias. Gracias, nos vemos. Un abrazo muy grande. Gracias. Chao, Vero. Chao. Nos vemos. Hasta pronto, nos vemos. Chao, Maggi. Besos. Paulo Rodríguez, Octavio. Un abrazo. Nancy, Un abrazo para